Su presencia. Ni más ni menos que estamos en la misma presencia del Señor. Eso no es un dicho, no es una frase de cajón. Realmente, cuando celebramos culto para Dios, cuando nos damos cita aquí o en cualquier sitio a celebrarle culto al Señor Jesús, Él está presente, recibiendo nuestra adoración, nuestras alabanzas y también muy dispuestos a edificar nuestra vida cristiana a través de su palabra. Me gustó mucho la expresión del hermano Jaime al comenzar, en donde hacía eco a esa parte importante para todo cristiano, cuál es la palabra de Dios, darle lugar a ella, porque solo la palabra edifica al creyente. Gloria al Señor. Así que hacemos muy bien nosotros el estar dispuestos a escuchar siempre muy atentamente a la palabra de Dios. Agradezco al Señor Jesús por esta buena oportunidad que nos ha dado por primera vez de celebrar una escuela dominical juntos, las dos sedes, sede tercera, Barrio El Rosal, sede novena, Barrio Los Ángeles, y de verdad que es una bendición. Agradecemos también por esto a nuestro hermano pastor Jaime Cardona, por todas sus atenciones y por todas estas bendiciones. Yo les invito por favor a estar de pie. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Él que la palabra que en esta mañana nos sea dada por parte del Señor sea de beneficio, sea por alimento espiritual para todos nosotros. Yo creo que la palabra sigue siendo importante en todo tiempo y en todo lugar. Que Dios me use en favor de la vida de todos. Oremos en el nombre de Jesús. Excelentísimo Dios y Padre Celestial, heme aquí delante de ti, Señor Jesús, en compañía de mis hermanos, para sentarnos a la mesa, a deleitarnos en tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Es el alimento que nuestra alma requiere para el sustento espiritual, para el crecimiento, para luz de nuestras vidas. Señor, dígnate usarme en esta mañana. Tu iglesia necesitamos de tu palabra. Señor, úsame. Prepara el corazón, la mente de todos los que nos encontramos aquí en esta mañana, Señor. Edifícanos, Padre, te lo ruego en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Proverbios, allá en el capítulo 9, el verso 10. Proverbios, capítulo 9, el verso 10, en el nombre de Jesús. Usted ha traído su Biblia, seguramente, ¿cierto? O su tablet, o su celular. Lo importante es que tenga la palabra a la mano, porque en la escuela dominical uno va consultando en la medida que el predicador expone. Vamos estudiando la palabra de Dios, hay que estudiarla, hay que escudriñarla. Amén, hermano. ¿Estamos listos? ¿Qué tal si lo leemos a una sola voz? ¿Les parece? A ver, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? ¡Gloria a Dios! Por favor, tomen asiento. Bueno, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el tema mi conocimiento de Dios. Mi conocimiento de Dios. Por estos días, bueno, y no solamente en diciembre, casi que es una constante en Colombia la celebración de ferias, fiestas, fandangos, fundingues, reinados, celebraciones, ¿cierto? Se ha dicho por ahí que Colombia es considerado el país más contento del mundo. Yo no sé si por esas fiestas y por todo ello, pero así se le ha declarado. Entonces, estas fiestas, sean de carácter religioso o no religioso, tienen la constante de que siempre es ocasión para el pecado, para la maldad. Ahora mismo terminó de pasar el 24 de diciembre,
ya va a llegar el 31 y llegarán el 6 de enero de los Reyes, fiestas religiosas, Carnaval de Barranquilla, Feria de Cali que está terminando, empieza la Feria de Manizales, Carnaval de negros y blancos en Pasto. Y bueno, de ahí en adelante, hermano, todo un caudal de celebraciones y de fiestas. Todo esto, mi hermano, es una prueba de que el mundo no conoce a Dios. ¿Cierto? El mundo no conoce a Dios. El mundo conoce al mundo y por eso obran así. Hay una relación directa entre el desconocimiento que el hombre tiene de Dios y su comportamiento. ¿Cierto, hermano? El mundo conoce al mundo. Por eso el mundo ama al mundo, honra al mundo y anda en esa dirección. Pero si el mundo conociera a Dios, si el mundo conociera a Dios, entonces su comportamiento sería totalmente diferente. ¿Cierto, hermano? Si el mundo conociera a Dios, amaría a Dios, obedecería a Dios, andaría en sus estatutos, en sus ordenanzas, le exaltaría, le reconocería y sobre todo obedecería a su palabra. Dios siempre ha estado, hermano, en todos los tiempos. Uno lo puede mirar por la Biblia, que Dios ha estado siempre interesado en que el hombre le conozca. Y por eso encontramos muchos textos en la Biblia, entre ellos uno que me gusta mucho citar, Jeremías 9, 23 y 24, que dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay mucha sabiduría entre los hombres, sabiduría humana, y el hombre se siente muy grande porque sin que reconozca que esta sabiduría Dios se la dio, el hombre se ha engrandecido, se ha encumbrado en el conocimiento y en todo ello ni siquiera reconoce a Dios en todo ello. Pero el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. La riqueza material que sí enaltece al hombre, ¿verdad? Pero el Señor dice, no se alabe en esas cosas. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme. O sea que la gloria del hombre es el conocimiento de Dios. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dios quiere es que el hombre, si dice es que yo me siento encumbrado, yo me alabo, yo me glorío en algo, ¿en qué? En que conozco a Dios. Yo pienso que eso sí lo podemos decir nosotros, porque pienso que usted y yo algún conocimiento hemos de tener de Dios y por eso estamos en esta mañana aquí. ¿Cierto, hermano? Aquí no estamos de mera casualidad. Algún conocimiento seguramente tenemos de Dios y por eso aquí estamos nosotros. Entonces el Señor nos lo expresa en esos términos. No se alabe el sabio en su sabiduría. No, bueno, si tiene sabiduría, gloria a Dios. Pero eso no es motivo de gloriarse. Ni los valientes, si alguien puede decir, no, es que yo soy muy valiente, me glorío en eso. Dice, no, no se gloría en eso. Ni el que tiene dinero. No, gloríese en que verdaderamente conocemos a Dios. Pero conocer a Dios tiene un precio. Y ese precio hay que pagarlo, mi hermano. ¿Cierto, hermano? Todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida tiene un costo. Hay que hacer una inversión. Y conocer a Dios también demanda una inversión. Yo pregunto, hermano, ¿qué estaría usted dispuesto a pagar por ese conocimiento? Porque, hermano, mire, hay gente y uno oye de personas que, bueno, y me parece excelente, que quieran tener una carrera. Y entonces comenzaron estudiando desde pequeñitos, los padres les matricularon y terminaron la primaria y luego el bachillerato, luego la universidad para sacar un título en pregrado, luego estudiaron para hacer una especialización, quizás una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y todo eso demanda tiempo,
e inversión. ¿Cierto que sí? O sea, hay que invertirle. A la educación hay que invertirle. El que no le gusta la educación, pues nunca va a tener conocimiento, o su conocimiento de las cosas va a ser demasiadamente limitado. Pero aquella persona que quiere conocer, que quiere aprender, tiene que dedicarle tiempo a eso que quiere aprender. Dedicarle tiempo y dedicarle dinero. En relación con Dios, y yo con esto quiero mostrar lo que Pablo estaba dispuesto a pagar, y en efecto había pagado por el conocimiento de Dios. Dice la Escritura que Pablo estimaba todo lo que tenía como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y usted se pone a examinar un poco la biografía de Pablo, y Pablo era un hombre que tenía un gran activo en cuanto al conocimiento, en cuanto a su posición en medio de la sociedad. Era un hombre de muy alta estima. Dicen los entendidos que pertenecía al Sanedrín, ¿cierto? Era un hombre que tenía, por lo menos, además de su nacionalidad hebrea, tenía nacionalidad romana, y esto no era asunto de poca monta. A juzgar por sus escritos, tenía un gran nivel intelectual. Usted examina las cartas paulinas y por la forma en que escribe, fácilmente usted deduce el nivel intelectual de este hombre. ¿Cierto que sí, hermano? Era un profundo conocedor de la ley. Pero todas estas cosas, como él mismo la expresa en su carta a los Filipenses en el capítulo 3, versos 5 y 6, donde dice: yo tengo de qué gloriarme. Si alguien tiene de qué gloriarse, yo más todavía. Dice: mire, yo fui circuncidado al 8º día. Bueno, todo varón judío al 8º día, por el pacto con Abraham, tenía que ser circuncidado al 8º día, y esto era algo de mucho prestigio para un judío. Yo fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Soy, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y no está mintiendo, estaba diciendo verdades. O sea que el hombre sí tenía por qué sacar pecho, humanamente hablando. ¿Cierto? O sea, muy pocos tenían el nivel que él tenía. Pero expresa, y esto es lo que más me llama la atención, en los versos 7 y 8 de este capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas, en el momento en que escribe, dice: todas estas cosas que para mí eran ganancia, ahora son pérdida. Y ciertamente aún, o sea, en el momento en que escribe, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire usted, o sea, al poner en la balanza, él dice: conocer a Jesucristo es más que cualquier activo que yo en mi vida pueda tener. ¡Aleluya! Por encima de la plata, por encima de los títulos, por encima del reconocimiento social. No hay nada más importante en mi vida que poder conocer a Jesucristo, mi Señor. Gloria al Señor. Conocer a Jesucristo es algo muy grande, hermanos. Y así lo entendía este hombre de Dios, del cual tomamos ejemplo en esta mañana. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, oiga, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, para decir estas palabras, hermano, tiene que ser
que el grado de conocimiento que llegó a tener Pablo de Jesucristo era muy grande. Él podía dimensionar, él podía medir que conocer a Jesucristo era algo sin igual, era algo sin par. No hay nada más excelente en la vida que poder decir: yo conozco a Jesucristo. ¿Quién le da una alabanza al Señor? Yo conozco a Jesucristo. En un tiempo conocía la ley, conocía tantas cosas, ¿cierto? Pero ahora dice que ahora conozco a Jesucristo. Gloria al Señor. Creo que por ese motivo es que Pablo, quiero citar en su carta a los Efesios y en su carta a los Colosenses, haciendo un poco de exégesis, es que aconsejaba a la iglesia en esos lugares acerca de la importancia de conocer a Dios. Vamos a ubicarnos, por favor, ubíquense en Efesios 1, 15 al 18. ¿Cierto? Ubíquense, por favor, allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Efesios 1, 15 al 18. Que nos dice de la siguiente manera: por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, era importante que esta gente, estos cristianos, que tenían fe en Cristo y por ende había un lazo de amor entre ellos muy fuerte, era importante que Dios les diera este conocimiento, esta revelación en el conocimiento del Señor. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Vamos a mirar y verá. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Yo miro ahí dos cosas. Una, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Era importante que ellos tuvieran el conocimiento de para qué era importante conocer a Dios. Dice: para que conozcan la esperanza a que el Señor les ha llamado. Y qué importante es, hermano, cuando uno mira en las congregaciones que hay creyentes que parecen que han olvidado cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado. Porque esto no es solamente para los efesios, esto es para los colombianos también, para la iglesia del Señor en Florencia. Nunca perdamos de vista cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado. No podemos perder nosotros este conocimiento y siempre tener en cuenta esta bendición. Amén, hermano. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y dice: y cuáles, que ese es el segundo aspecto, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces hace referencia a una herencia. Amén, hermano. Nos ha llamado a una herencia que es muy rica. Habla de una riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Esta iglesia tiene una herencia muy grande, ¿cierto, hermano? Y tenemos derecho a ella en virtud de que somos hijos. Los que heredan son los hijos. Y nosotros somos hijos de Jesucristo. Y no podemos perder nunca de vista que para nosotros está reservada una herencia inmarcesible, una herencia maravillosa. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Hay reservado un lugar en el reino de los cielos para todos nosotros, y eso es una realidad. Esto no lo decía Pablo ahí por darles contentillo, es que es cierto, y para nosotros es una realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces yo puedo mirar ahí que por lo menos
habla de la importancia de que la iglesia conociera eso para que tuviese en cuenta estos dos aspectos. Pero cuando usted lee la carta que él mismo dirige a los colosenses, en el capítulo 1, vuelve a hacer referencia, grosso modo, en los mismos términos. Capítulo 1, los versos 9 y 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire cómo vuelve a insistir en esto. Él dice: yo estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, que ustedes puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Porque, hermano, todo en la vida tiene que tener un porqué. Y la fe nuestra no es una fe ciega, es una fe llena del conocimiento. Aquí no creemos por creer, aquí no creemos porque sí. ¿Y por qué sí? Pues porque sí. No, todo tiene que tener una razón de ser. ¿Cierto que sí, hermano? De tal manera que cuando nos pregunten podamos decir por qué creemos, por qué hacemos esto, por qué no hacemos lo otro. Todo tiene que tener una razón de ser. Gloria al Señor. Entonces miramos aquí 4 cosas. Primera, dice: para que andéis como es digno del Señor. Hermanos, Dios nos ha dotado de un conocimiento para que nosotros andemos como es digno. Amén. Como es digno del Señor. ¿Y qué será ser digno del Señor? Porque, hermano, mire, ser cristiano, y lo dice por ahí una conocida canción cristiana, ser un hijo de Dios es la cosa más bella del mundo. El diablo ha querido hacerle creer a los cristianos que es que ser cristiano es algo ahí, pobrecito, yo cristiano, ¿cierto? Usted es cristiano, ahí, ay, cristiano. Y entonces, como si ser cristiano fuese algo por ahí, sin valor, sin precio, ¿cierto? Yo he criticado mucho que a veces hay creyentes que como que les da pena decir que son cristianos. Y les da pena que los saluden como Dios le bendiga. Y si tienen más o menos platica y un nivel intelectual por ahí, están en medio de las amistades, ahí sí que entre los dientes dicen amén, ahí, pacitico. O sea, como que se avergüenzan, hermano. ¿Cómo? Y yo digo, bueno, ¿y cómo a los borrachos no les da pena ser borrachos? Y a los ladrones no les da pena, incluso que los cojan, hasta les da risa. Y gente que hace cosas feas, pero muy malas, no se avergüenzan de eso. Y como la gente que anda por ahí consiguiendo plata mal habida y logra tener un capital mal habido, se les da como un estatus y se sienten felices, cuando no son sino unos delincuentes. Pero no les da pena ser delincuentes. Entonces, hermano, es una posición, es una dignidad. Y para Pablo era importante que la iglesia supiera que por el conocimiento que tenían, aleluya, debían entender que era una dignidad ser un hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios es ser hijo del ser más excelente que existe en el universo. Aleluya. Es ser hijo de aquel que está sentado en el trono más alto que existe. Aleluya. El que hizo los cielos y la tierra. Él es el dueño de todo lo que existe, sea visible o invisible. Y por el hecho de ser su hijo venimos a ser príncipes. Entonces hay una dignidad. Uno tiene que andar conforme a esa altura, a esa dignidad. Y no sentirse achicopalado como el diablo quiere. Bendito sea el nombre de Jesús.
Amén. Para que entonces dice, andéis como es digno del Señor. Segundo, agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Y qué será agradarle en todo? Pues en todo, hermano. Ese no es un todo relativo. Es un todo absoluto. Que yo pueda, cuando escucho la palabra, saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Que para mí sea importante, tan importante sea Dios para mí, como importante es su palabra, de tal manera que obedecerle sea algo importante. Que yo pueda decir, es que mi vida, yo vivo para agradarle a mi Dios. Amén. Para agradar a Dios, es que Dios nos ha dado el conocimiento. Agradándole en todo. Que mi vida le sea agradable. Que cuando la gente me mire, pueda decir verdaderamente, es que este sí es un cristiano. Este huele a cristiano. Este habla como cristiano. Este vive como cristiano, viste como cristiano. Su comportamiento es digno de lo que dice ser. ¿Cierto? Así no ande gritando a los cuatro vientos, es que soy cristiano. No, es que su vida muestra, su vida refleja que es un cristiano. ¿Por qué? Sí, porque es que la preocupación de él es agradar a su Señor. Su preocupación es agradarle a él. Así ello implique que no le agrade a personas. Porque a veces el cristiano tiene que escoger entre agradar a los amigos, agradar a familiares o agradar a Dios. Y a veces, lamentablemente, se trata más bien de agradar a las personas antes de agradar a Dios. Tercero, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. La iglesia del Señor está llamada a llevar fruto en toda buena obra, pero esto se podrá hacer si conocemos a Dios. ¿Cierto, hermano? Mire qué tan importante es que cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa a escuchar la palabra de Dios, nosotros estemos muy atentamente, cualquiera que sea el predicador o la predicadora, no interesa si es Dorcas, si es de jóvenes, si es escuela dominical, alguna cosa Dios tendrá para enseñarme, porque yo soy llamado a tener fruto en toda buena obra. Acordémonos que la Biblia dice que el árbol malo no da buen fruto. ¿Cierto? Es imposible que un árbol de peras dé manzanas. El árbol de pera dará pera. Y el árbol de manzana dará manzanas. El mal hombre no puede dar buen fruto. El mal árbol dará frutos malos. Y el buen árbol dará frutos buenos. Así que entonces, por los frutos es que se conoce el árbol. Así mismo, hermano, el buen cristiano tendrá que dar buenos frutos. Y eso los mostrará donde quiera, sea en el templo, sea en la casa, sea en la ciudad de más lejos, cuando esté rodeado de personas, cuando esté solo, siempre dará buen fruto, porque es que él vive, es en relación con Dios y no con los demás. Él por donde quiera que se le mire dará buen fruto. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, lo conoce realmente. Y el cuarto aspecto dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, redondeando el texto dice, por lo cual, estoy en Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual entonces aquí viene, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que el conocimiento de Dios es ascendente. No podemos quedarnos siempre en el mismo sitio. Y por eso yo siempre le digo, hermano,
Un joven que lleva 5 años estudiando tiene que saber más que uno que apenas lleva 6 meses. ¿Sí o no? Un creyente que lleva 10 años en la iglesia debe ser mejor cristiano que uno que apenas arranca. El hermano Jaime ahora lo decía, y perdónenme la comparación, ahora bautizaron a 6 nuevos miembros del cuerpo de Cristo, a 8 de los 16, sí, los 16 que estaban, ya bautizaron 8 en estos días, ayer, antier, hoy 8. Y usted mira que, claro, todavía no tienen por lo menos una apariencia externa de que fueran, porque uno tiende a mirar lo que único que puede ver, que es lo que está delante de nuestros ojos. Apenas está empezando. Y entonces no podemos compararlo con un creyente que lleva 10 años, porque el que lleva 10 años son 10 años escuchando escuelas dominicales, estando en retiros, en convenciones, en confraternidades. Él ha estado en ayuno, recibiendo enseñanza del pastor, de otro pastor que viene, de un culto a domicilio. Él ha oído mucho más, por ende debe conocer más a Dios. Y ese conocimiento se tiene que traducir en hechos, en obras, en fruto. Y a veces no pasa eso. Hay creyentes que parece que apenas arrancaran y llevan 20 años. O sea, no hay una relación directa entre el tiempo que lleva en la iglesia y su comportamiento. Y muchas veces creyentes nuevos le ganan, ¿cierto? Realmente asumieron la vida cristiana con seriedad, como se debe asumir todo en las cosas de Dios. Démosle una alabanza al Señor. Entonces, esto no es un asunto nuevo. A mí me preocupa esto, mi hermano, que después de tantísimos años todavía esto a veces se presenta en la iglesia, en muchas, y puedo decir con temor y con pesar que en todas las congregaciones hay gente así. Lamentablemente hay hermanos que o no conocen a Dios o le conocen muy poquito. Son creyentes meramente religiosos, de los cuales Pablo en una ocasión dijo en su primera carta a los Corintios 15, 33 y 34. Usted sabe que este capítulo 15 de Pablo a los Corintios en su primera carta es una defensa que él hace de la doctrina de la resurrección. Había gente que decía, no, pero ¿cuál resurrección? Y entonces usted mira que este capítulo está dedicado a la defensa de esta doctrina que es muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algunos que decían, no, ¿cuál resurrección de muertos? Usted lo puede mirar que en el verso 12 dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo van a decir eso? Entonces dice por ahí en el verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos, oiga, afortunadamente son la minoría, creo yo, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hay algunos que no conocen a Dios, son bautizados, ¿cierto? Son bautizados en el nombre de Jesús. Cargan la Biblia, van al templo. Uno viniendo al templo puede hacer culto o no puede hacer culto. Uno no viene a culto, uno viene al templo a hacer un culto. Pero puede ser que haya gente que viene al templo a otra cosa, menos a hacer culto a Dios. Entonces, se carga la Biblia, son bautizados en el nombre de Jesús. Los bautizó un pastor bautista, autorizado por Dios para practicarle el bautismo. Cargan la Biblia, cantan y aún parece que fueran cristianos, visten como cristianos. Sin embargo, no conocen a Dios o le conocen muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque uno oye, hermano, y esa es una honda preocupación que tenemos los pastores, que somos los que directamente oímos de las quejas de muchas esposas respecto al comportamiento negativo de sus esposos.
Y a veces al contrario, esposos que se quejan de sus esposas, mujeres que no respetan a su esposo, hombres que maltratan a sus esposas psicológicamente y aún físicamente. Y esto por supuesto no tiene cabida al interior de la iglesia, pero desafortunadamente eso se presenta. ¿Cómo puede decir alguien que conoce a Dios si maltrata a su esposa? Yo me acuerdo, y eso es algo que a mí me ha dejado por lo menos una anécdota, y son experiencias ajenas que le sirven a uno para ilustrar. Yo llegué a una congregación en un lugar donde la esposa llegó corriendo a donde mi pastor, ¿cómo le parece? Y tenía el tabique partido. Le había partido el tabique. ¿Y qué le pasó? Mi esposo me dio un puño. ¿Por qué? Es que él se iba a venir a ayunar y yo le dije, yo también quiero ir a ayunar. Me dijo, no, usted se queda en casa. Y porque ella insistió, le metió un puño y le partió el tabique. Entonces, cuando fui a recriminarle, a veces le dijo, es que pastor, es que eso no es pecado. Le dije, pegarle a su esposa un puño en la nariz o donde sea no es pecado. Dijo, no, eso es una falta. Una pequeña falta. Entonces, y era un servidor, presidente, era para más señas, era el director de escuela dominical, pero maltrataba a su esposa muchas veces, o sea que no era la primera vez, eso fue como el hecho más sobresaliente. Y entonces, ¿cómo puede decir uno que es un gran cristiano si maltrata a su esposa? No puede ser, hermanos. Si en esta mañana hay alguien así, déjeme decirle que así está muy mal. Amén. Si la esposa no respeta a su marido como aconseja el Señor a través de Pablo, dice la mujer, respete a su marido. Hay mujeres que no respetan al esposo, no lo respetan. Hay gente que son malos amigos en la iglesia, malos amigos. No lo ayudan cuando lo ven necesitado. Y a veces al contrario, o sea, hay una indiferencia muchas veces al interior de la iglesia en donde para mí lo mismo es que el hermano esté bien como que esté mal. O sea, la indiferencia del mundo se ha muchas veces apoderado del corazón de los creyentes. A veces creyentes que les gusta mentir, mienten. Le mienten a la mujer, le mienten a los hijos, le mienten al jefe. ¿Por qué llegó tarde? Ay, fue que se me varó el carro. Mentira, no se le varó ningún carro. Se acostumbraron a mentir. Hermano, y la verdad hay que decirla, así nos cueste la vida. ¿Sí o no? Uno puede mirar en la Biblia, muchos tuvieron que pagar con su vida por decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad es Jesucristo. Pero cuando uno dice la verdad, honra a Dios, honra su palabra. No decir la verdad es decir la mentira, y la mentira es del diablo. La mentira nos esclaviza. Hay que decir la verdad. Y usted o yo o cualquiera que diga una mentira, otro día se verá tentado a volver a mentir, de tal manera que se convierte en un hábito, en una costumbre. Y ese creyente ya miente sin despabilar. Se va apoderando de él la mentira al punto de que miente en todas partes. Y cae más rápido un mentiroso que un cojo, dicen por ahí. Tarde o temprano, la gente lo va a pillar. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay creyentes que hurtan. Cuando un patrono no le paga a su trabajador lo que la ley demanda, lo está robando. Le está robando su salario, le está robando sus prestaciones. ¿Eso es robar? Cuando el creyente no le da a Dios lo que es de él, se embolsilla los diezmos y da apenas una partecita, no da el 10 sino el 7. No, lo de Dios es el diezmo, no el 9.5 siquiera. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay hermanos que les encanta el chisme, la mentira,
estar llevando y trayendo. Creyentes que ya perdieron el temor de Dios, creyentes que no tienen celo de Dios. Hermano, ¿cómo puede uno decir que está esperando el arrebatamiento de la iglesia para irse con Él cuando su vida no se ajusta? Cuando ese creyente no está lleno de Dios. Y muchas veces difícilmente se le puede reconocer que es un cristiano. ¿Por qué? Porque es una persona simplemente religiosa. Nosotros no salimos de una religión para entrar en otra religión. No tiene sentido. Eso es como cambiarse de camisa. Nosotros no cambiamos de religión. Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el conocimiento que yo tengo de Dios. Aleluya. El Señor me sacó de allá para plantarme acá, y acá es distinto. Amén. Y si no, hermano, entonces ¿dónde se queda la palabra? ¿Dónde se quedan las enseñanzas que frecuentemente nosotros escuchamos del Señor? Mire lo que dice la Biblia, mi hermano. Y por eso es que el conocimiento del creyente es con base en la palabra. Mire lo que dijo el Señor a través de Juan, capítulo 2, el verso 3. Mire lo que dice. Y en esto sabemos, o sea, pongámonos un termómetro en esta mañana, mi hermano. Midamos a ver cómo estamos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Ahí está, mi hermano. La palabra es enfática. La palabra no tiene un doblez. Dios no dice las cosas a media tinta. Con Dios es sí o con Dios es no. Uno no puede ser medio cristiano, porque el que es medio cristiano es medio mundano también. Uno o es cristiano o no es cristiano. O va para el cielo o no va para el cielo. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia que le conoce y que le obedece. Amén. Mire lo que el Señor dice. En esto sabemos que nosotros le conocemos, dijo Juan. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y el verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia? El tal es mentiroso. Uy, la palabra ya es dura. ¿Sí o no? Allá está, hermano, por favor, mire. El que dice yo le conozco. Yo puedo preguntar en esta mañana, ¿tú conoces a Dios? ¿Qué tanto le conoces? En la medida en que tú guardes los mandamientos podrás decir, le conozco harto, poquito o nada. Porque no es, ¿cierto? No es por el solo hecho de haberme bautizado. Es que yo tengo que ser de Dios, es que yo tengo que vivir para Él. Es que Dios debe ser tan importante para mí que no haya nada ni nadie más importante que Dios, su palabra, sus preceptos, para guardarlos. Si yo digo que le conozco y no guardo su palabra, me dice el Señor, eres mentiroso. Y los mentirosos no entran al cielo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el verso 5, ¿cómo dice? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí o no? Claro, se ha perfeccionado el amor de Dios en él, porque ama a Dios, porque guarda su palabra. Aleluya. Entonces dice, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Miremos cómo anduvo él, porque él es el ejemplo. Que él es el ejemplo de la iglesia. Él es el referente, él es el parámetro. Y para eso es que Dios estableció, ahí lo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es que nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Es que no, por eso yo vuelvo y reitero, hermano, es que no somos cualquier pueblecito. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Tú y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que por lo mismo tenemos una naturaleza divina. Naturaleza divina. Gloria al Señor. ¿Para qué ha puesto a todo este conglomerado de hombres? Nada más y nada menos que dice, para el conocimiento del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren ustedes, mi hermano, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, nosotros somos llamados a obedecer a Dios, a guardar su palabra, hermano. Cuéstenos lo que nos cueste, que nosotros verdaderamente seamos llenos de Dios. Amén. Que nosotros guardemos su palabra. Porque el Señor claramente nos dice que cualquiera que oye su palabra y la guarda. Porque, hermano, mire, el conocimiento de Dios, vuelvo y digo, es con base en la palabra. Por eso aquí se nos predica la palabra. Aquí no se predica otra cosa sino la palabra. Y la palabra de Dios, no cualquier argumento por ahí. No, aquí se predica es la palabra de Dios. Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Y el Señor dice que cualquiera que oye su palabra y la guarda, le compara a un hombre prudente, sabio, entendido, que edifica su casa sobre la roca. Y el que edifica su casa sobre la roca, dice, podrán venir vientos. Podrá venir el viento con fuerza, el río golpear con ímpetu contra la casa, pero la casa no se cae. Ese creyente usted lo mira que pasan los años. Y usted lo mira que es lo mismo en enero que en diciembre. Ese creyente no se pega las escapaditas en diciembre para volver en enero otra vez a los cultos. Ese creyente es el mismo, igual de fiel. Y usted lo mira que es robustecido, que vienen las pruebas, las dificultades, vienen las tentaciones del mundo, pero no le hacen ni cosquilla. ¿Por qué? Porque ese creyente está en la roca. Ese creyente está en Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! A ese creyente no lo tumba nadie. Nadie le tumba, nadie le mueve. Está bien fundamentado. Ese sí se puede decir, realmente conoce a Dios. Le conoce. Dice, pero en cambio, el que oye la palabra y no la guarda, dice, yo le compararía a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y cuando vienen las dificultades, viene el río, el viento, la tempestad, dice, su casa se va al suelo y grande es su ruina. Grande es su ruina. Yo prefiero ser del primer grupo, mi hermano. Porque yo estoy esperando la venida de Jesús. Yo estoy esperando que Él venga a llevar esta iglesia a la cual solamente por su gracia yo pertenezco. No porque haya mérito alguno en mí, no porque yo me haya ganado esto. Nadie se ha ganado nada aquí. Todo lo hemos recibido por su divina y santa gracia. Y el conocimiento que Dios ha puesto a mi alcance y al alcance tuyo, mi hermano, es para que sepamos aprovecharlo. ¿Sí o no? Para que sepamos aprovecharlo. Y sea que mientras que Él viene a levantar su iglesia, hoy o mañana Dios nos llame a la eternidad, nos lleve un poquito adelantaditos, podamos irnos tranquilos, con la seguridad, sin duda, de que el día que el Señor llame a su iglesia, yo me levante, yo resucite en la primera resurrección, yo haga parte de ese selecto grupo que Dios escogió de en medio de toda tribu, pueblo, lengua y nación,
a los cuales el Señor compró a través de su muerte sacrificial allá en la cruz del Calvario. Amén. Que el día que eso pase, mi hermano, en tu vida o en mi vida, yo esté haciendo su voluntad. Que yo pueda decir que yo conozco a Dios, es que yo le conozco. Mírenme, yo realmente muestro que le conozco, porque guardo su palabra y estoy listo. En todo tiempo yo estoy listo, ¿cierto? Y me podré ir con Él. Yo le invito a que estemos de pie, mi hermano, en esta mañana. Yo le invito. Aquí está el Señor. Aquí está Él. Y el Señor conoce tu vida, mi hermano. El Señor sabe cómo andas. ¿Cómo es tu vida, mi hermano? Allá en el interior de tu casa, en tu relación con las personas, con tu esposo, con tu esposa. ¿Cómo son tus negocios? ¿Cómo está tu fidelidad en cuanto a Dios, en sus deberes como cristianos? Dios lo sabe, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá un día. Vamos a orar en esta mañana, porque yo necesito seguir creciendo. Yo me niego a quedarme en el mismo lugar. Yo no estoy dispuesto a quedarme ahí, no, yo quiero seguir creciendo. Yo quiero ser mejor cada día, de tal manera que el Señor se sienta feliz conmigo, que Dios se sienta satisfecho en ver que soy un hijo de Él obediente.